Hola, bienvenidas, bienvenidas. Mi nombre es Julia Ramos Puente. Último día de este reto, Renacer, de 7 días, en los que he dedicado cada día un espacio a hablar de uno de los pasos de esta metodología, que corresponde a una de las letras de la palabra renacer. Hemos recorrido, bueno, pues un largo camino hasta llegar hasta hoy. Hemos hablado de trabajar con la sombra, de escuchar el silencio, del automaternaje, de las crisis como portales, del plan del alma. Y hoy lo que nos toca, que seré más breve que otros días, es lo que corresponde al renacimiento en comunidad. Y es que, bueno, para las que no me conozcáis, mi background, o sea, lo que me he dedicado muchas veces, como decía, sin haber, la vida me ha llevado hasta allá, sin haberlo programado, me he dedicado mucho a trabajar con grupos y en grupo. Digamos que además mi primer acercamiento al crecimiento personal fue a través de la terapia en grupo, que hice muchos años y ahí aprendí un montón, gracias a mi psicólogo, al psicólogo y gracias al grupo. Después, a lo largo de varios años, pues resulta que estuve trabajando, acompañando a personas a crear proyectos de manera colaborativa o colectiva. Y bueno, esto lo he hecho casi, no sé, 15 años. Al principio lo hice con una metodología que se llamaba Dragon Dreaming y trabajamos, pues eso, la idea de crear proyectos sostenibles de manera más horizontal y no tan jerárquica o no jerárquica. Y como también funciona el liderazgo en ese tipo de proyectos y de organizaciones. Y después pues trabajé como coach acompañando equipos emprendedores en dos universidades de España. Así que bueno, sin querer, la verdad, la vida me llevó a todo lo que tiene que ver con el trabajo en grupo. Es verdad que, bueno, yo siempre he sentido, de hecho mi primera carrera universitaria fue hostelería y en la universidad donde yo aprendí, no sé si sabéis, pero los modelos hosteleros son muy jerárquicos, en los que, bueno, pues digamos que los jefes, los dueños están ahí en la punta de la pirámide y deben ejercer, ¿no?, como una especie de dominio, digamos, sobre el resto del personal, algo que siempre a mí me creó bastante incomodidad. No estaba contenta en ese mundo y bueno, pues yo cuando gestioné locales de hostelería, mi enfoque era mucho más el colectivo, ¿no? Me gustaba mucho más esa idea de, bueno, pues esto lo trabajamos y lo levantamos entre todas, ¿no? Así que bueno, ese siempre ha sido como mi corazoncito, siempre ha estado ahí en ese tema del trabajo en grupo. Y por supuesto, ahora que pues he creado este programa, sí, hay una parte importante de todo el acompañamiento cuando estamos creciendo, entendiendo más de quiénes somos. Hay una parte importante que es el acompañamiento individual. Bueno, yo he seguido o he tenido acompañamientos individuales durante mucho tiempo. Lo que pasa que realmente creo en el poder del grupo, ¿no? Porque, bueno, los entornos colectivos, sobre todo de crecimiento personal, pues nos sirven o nos hacen mucho de espejo. Lo que al final los seres humanos formamos parte de sistemas, ¿no? De sistemas, estamos todos y todas conectados con nuestro entorno, con otras personas, ¿no? Entonces, cuando haces terapia grupal y en estos entornos vas acabando viendo que esas personas que están ahí contigo guardan de alguna manera conexión con tu historia personal, es incluso algo mágico. De hecho, las que hayáis trabajado con constelaciones familiares estaréis como más familiarizadas con esta idea, ¿no? De que cuando estamos en grupo vamos viendo, ostras, pues esta persona de mi grupo resulta que me recuerda a mi madre y esta a mi padre, ¿no? Entonces, el poder del trabajo en grupo es que cuando eso sucede,
aunque tu padre o tu madre no esté allá en esa sesión, si tú estás trabajando algo tuyo en relación a tu familia, hay una sanación, digamos, sistémica, ¿no? Es como que, bueno, tú te estás expresando o estás expresando tus emociones y estás haciendo ese proceso de crecimiento, de sanación, ante una persona que es casi tu padre o tu madre, con lo cual el avance es mucho mayor que si tienes un acompañamiento terapéutico individual. ¿Qué más? Bueno, pues los seres humanos obviamente somos seres sociales, por mucho que ahora, bueno, pues muchas de nosotras vivamos aisladas en ciudades, en pisos y no conozcamos ni a nuestros vecinos, vecinas, pero somos seres sociales y cuando nos afirmamos y nos comprometemos delante de otras personas en un grupo, eso tiene muchísimo más efecto. No es lo mismo que yo diga, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero me diga yo a mí misma un lunes, hoy dejo de fumar, que haya adquirido el compromiso delante de mi grupo de acompañamiento terapéutico, porque ellas te van a alentar, te lo van a recordar. Bueno, esta es una de las razones por las que nos casamos y hacemos esa celebración, ¿no? Delante de varias personas, porque el compromiso es mayor, ¿no? Entonces, esto es interesante también tenerlo en cuenta. En un acompañamiento terapéutico grupal, algo muy bonito es que nos podemos celebrar, nos podemos animar, nos podemos dar aliento, vernos de una manera auténtica. Entonces, eso también es genial porque no es lo mismo, ¿no? Que yo me celebre a mí misma mis hitos, que hay una serie de personas a mi lado que vayan celebrando esos hitos. De hecho, en mis años de experiencia de trabajo con grupos me doy cuenta, por ejemplo, ¿no? Que había una dinámica muy bonita que era la de, bueno, ponía a todas las personas en círculo y les pedía que, bueno, una persona le hiciera ay, me sale la palabra en inglés, compliment, como un piropo, ¿no? A otra de las personas del grupo y esa persona que lo recibía debía decir, gracias, me alegro que te hayas dado cuenta. No sabéis, en un grupo de 30 personas, no sabéis la cantidad de veces que se nos olvida, bueno, que no sabemos recibir esa valoración y ¿no? Hacemos como, nos da como vergüenza o bueno, cada persona tiene su emoción, ¿no? Con respecto a eso. Lo interesante es eso, recibirlo, absorberlo y dar las gracias, ¿no? Entonces, pues esta parte de la celebración es como muy importante que te reconozcan tus éxitos porque muchas veces nosotras como que escurrimos el bulto, es como, bueno, esto no ha sido para tanto. Entonces es importante que eso se haga a nivel colectivo. ¿Qué más? Importancia de trabajo en grupo tiene que ver pues la capacidad esa también de sostenernos. Cuando estábamos pasando un bache, el otro día me comentaba, ¿no? Un amigo wow, que está como cansado de contarle bueno, pues a su círculo más cercano, ¿no? Cómo se siente. Yo también he sentido eso. Es como que otra vez estoy yo con esta historia, ¿no? Contándosela a las mismas personas, que no sé si me entienden, porque no sé si están pasando por lo mismo, con lo cual sueno como muy pesada. Bueno, pues lo importante o lo bueno de este acompañamiento terapéutico es que tienes a personas que están en un camino similar al tuyo y que te pueden sostener en esos momentos en los que, bueno, pues tú necesitas que te escuchen, que te acompañen y que te entiendan. Y muchas veces nuestro círculo cercano pues no es el que nos puede dar ese acompañamiento, ¿no? También gracias al acompañamiento en equipo o en grupo nos podemos pues mostrar más vulnerables eh, tal y como somos muchas veces, porque lo mismo sucede, ¿no? A veces en nuestro círculo más cercano pues sobre todo si estamos pasando un bachecito, pues nos cuesta mostrarnos auténticamente cómo estamos en ese momento. Entonces esto es muy importante también del acompañamiento terapéutico en grupo que nos da como mucha libertad para ser quienes realmente somos y expresar cómo nos sentimos en cualquier momento.
Entonces, muy potente por todas estas cosas. Para mí, bueno, hay una diferencia abismal y vas mucho más rápido. Incluso a veces puede parecer de, wow, bueno, pues tenemos una hora y media para trabajar y somos 7, 10 personas, wow, no vamos a trabajar, no podemos trabajar todas, claro, en ese momento. Trabajar me refiero, bueno, a hablar, cómo estás, ¿no? Cómo vas avanzando en tus objetivos. Em, no hace falta. Eso es maravilloso, es como no hace falta porque la persona o las personas que en esa sesión intervengan están trabajando ellas mismas y tienen unos aprendizajes que tú, como miembro de ese grupo, vas a apoyar, vas a celebrar, te vas a ver reflejada, o sea, que va a haber un trabajo personal aunque directamente no estés compartiendo. Eso es maravilloso verlo en acción, ¿no? Cuando sucede. Y como decía, estamos todas conectadas, o sea, al final el trabajo de otras es mi trabajo y yo también puedo practicar muchas cosas, ¿no? Pues puedo practicar mi compasión hacia esa persona, mi forma de expresarme, ¿no? Para ser empática, mi trabajo con la escucha, ¿no? Cómo escucho a esta persona. Por ejemplo, una cosa que tiene mucho que ver con los requisitos a la hora de trabajar en grupo, porque bueno, pues no sé, en general por lo menos yo crecí en un entorno en el que el trabajo en equipo bueno, no nos daban una teoría detrás de ese trabajo en equipo. Aun siendo seres sociales, en los grupos es donde más crecimiento se da, también porque más roce se da. Eso ya lo sabéis, en las relaciones de pareja al final son como la universidad de la vida, ¿no? Realmente donde nos mostramos totalmente cómo somos y entonces, bueno, pues empiezan a surgir esas dinámicas de pareja que son muy interesantes verlas para, bueno, pues ver qué partes de mí me apetece trabajar y mejorar, qué partes quiero potenciar y es cuando estás con otra persona, otras personas que ves eso, ¿no? Entonces, decía que todo el trabajo en grupo tiene unos requisitos desde mi punto de vista después de tantos años de experiencia de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en este particular, aunque en el entorno terapéutico, aunque también en cualquier tipo de entorno en los que haya un equipo de trabajo, la confianza es uno de los, bueno, yo creo que es el pilar más importante. Para que un equipo funcione bien, esto ya vamos a hablar de, por ejemplo, un equipo profesional, ¿no? Un sistema, una sociedad, un grupo de seres humanos para que funcione necesita 5 principios, ¿no? El principio de la diversidad, del aprendizaje, de la autoorganización, de la confianza y el significado común. Si tienes estos 5 elementos, el grupo avanza a un nivel increíble, ¿no? O sea, como el dicho, eso, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Pues esos serían los 5 principios que nos harían llegar lejos, ¿no? En un entorno terapéutico, más que en ningún otro, la confianza es un pilar súper importante, ¿no? Porque nos vamos a mostrar vulnerables, o esa es la intención, ¿no? De ser auténticamente nosotras mismas. Y si esa confianza se rompe, es difícil, bueno, como en una relación también de pareja, es difícil que esa confianza, bueno, se vuelva a construir, ¿no? Lleva tiempo, se puede, pero lleva tiempo y lleva mucho trabajo, un compromiso por parte de todas las partes, ¿no? Entonces, lo tiene que sostener la confianza, como decía, y para eso es muy importante que se respeten una serie de acuerdos. Todos los grupos deberían de tener una serie de acuerdos que son la razón, lo que les mantiene unidos, ¿no? Esto que hablaba antes o que mencionaba antes, una de las cualidades de ese significado común, o sea, para qué estamos juntos y definir también pues cuáles son los acuerdos que hacen que nos mantengamos juntas, por ejemplo. En un acompañamiento terapéutico, pues un acuerdo sería no compartir nada de lo que aquí está sucediendo, o sea, mantener esa privacidad con respecto a la historia de cada una de las personas que estamos ahí en ese grupo. Otro de los acuerdos sería el no dar consejos, este es muy importante,
porque estamos tan acostumbradas a que alguien nos cuente algo y no sé si por incomodidad, por falta de entrenamiento, de formación en este sentido. Primero intentamos cambiar la emoción de la otra persona, esto también es súper importante, nos cuesta sostener las emociones de otras personas, nos cuesta estar ahí para ellas sin cambiar la emoción que están sintiendo. Y muchas veces que no necesitamos, las personas no necesitan eh, que las intentemos animar si están tristes, solamente necesitan que las escuchemos. Entonces, perdón, voy a hacer una cosa. Vale, ya. Entonces, eso, solo necesitan que las escuchemos, ¿no? Entonces, importante no dar consejos a las personas porque no sabemos por qué está pasando esa persona. Su experiencia personal viene de un montón de circunstancias externas muy particulares a esta persona. Entonces, lo importante es que sepamos sostener su proceso, estemos ahí escuchando de manera empática, abiertas. Y sí, lo que podemos hacer es hablar desde nuestra propia experiencia personal. Oye, joe, pues esto que estás diciendo me resuena a cuando a mí me pasó esto. Yo lo que hice fue esto. Por si te sirve. Y lo dejas ahí, sin intención de nada, de cambiar a la otra persona, de que se genere un resultado X, nada. Con eso sería suficiente. Otro de los acuerdos sería pues aprender a trabajar la compasión, ¿no? Hacia esa persona, o sea, como que nos comprometemos todas las personas aquí a mirarnos con amor y con compasión, porque eso además nos va a ayudar a nosotras a entender muchísimo nuestra historia personal. Sobre todo si hemos practicado eso que hablamos uno de los días, que es como escuchar nuestras voces en la cabeza, podemos escuchar nuestros propios juicios hacia hacia las historias de otra persona, ¿no? Entonces ahí es como, mira, qué interesante, esto me da información de mí misma, ¿no? De lo que pienso sobre esta situación, ¿vale? ¿Para qué está esto aquí? Acordaos de los para qué. Y también qué oportunidad más buena de yo trabajar la compasión para entender a esta persona que está contando esta historia, porque, ojo, lo que decía, todas estamos conectadas. A veces la historia de otra persona nos mueve a nosotras cosas por dentro y uno de los acuerdos de la terapia grupal es, si me mueve algo, esto es que tiene algo que ver conmigo y ahí puedo hacer un trabajo conmigo misma. O sea, de entender, de procesar, de intentar bueno, no sé lo que podría ser el tema ahora mismo, pero seguramente si es algo que esa persona está contando y a ti te están generando como burbujitas o quieres ya saltar y decir algo, o sea, como cuando hay reacción por tu parte es que esa historia está conectada de alguna manera contigo y hay una información súper valiosa. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Es como si alguien te insulta, si tú te lo crees, ese insulto, entonces te genera una reacción. Si no tiene nada que ver contigo y tú no te lo crees, no te genera reacción. O sea, te entra por un oído y te sale por el otro. Lo mismo, ¿no? En estos entornos. No es que te insulten, sino es como que otra persona está contando una historia que a ti si te genera algo es que tiene algo que ver contigo. Tú te estás contando una historia alrededor de eso que está sucediendo. Oro para trabajar. Entonces, ¿qué más? Requisitos, ¿no? Hablaba para el trabajo y el crecimiento en grupo. Pues hemos hablado de la confianza, hemos hablado de tener un significado común, hemos hablado de los acuerdos y también las herramientas. Es importante que dentro de cualquier grupo, y más si es de un acompañamiento terapéutico, pues compartamos o tengamos herramientas comunes, ¿no? Que nos ayuden a navegar nuestro día a día. Por ejemplo, pues imaginaos, hay unas teorías que hablan de cómo dialogar. Pues oye, pues esa metodología puede ser interesante para enseñarnos a nosotras que estamos en este grupo, bueno, cómo comunicarnos mejor, ¿no? Cómo tener un diálogo y no pasar al modo discusión, porque el diálogo nos ayuda a ir más lejos, como decía antes. Entonces, bueno, esa puede ser una de las herramientas. Otra de las herramientas puede ser pues el bastón de la palabra, ¿no? Durante
muchos años en este trabajo que os contaba antes con la metodología Dragon Dreaming, pues trabajábamos, por ejemplo, con el bastón de la palabra, que básicamente es un elemento que tienes en la mano, vamos a poner en este caso un boli, que cuando yo lo sostengo es mi turno de hablar y el resto de las personas me escuchan, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando he terminado lo voy pasando. Esto se puede utilizar durante toda la sesión o solamente en un momento puntual de la sesión porque estamos haciendo una ronda de cierre o lo que sea, ¿no? También durante muchos años trabajé con otra herramienta que se llama el Pinacari o la escucha profunda, que el día que hablamos de lo del silencio lo mencioné. Y bueno, pues saber que teníamos unas campanitas en la habitación que cuando notábamos que nos habíamos ido demasiado a la mente o que el ambiente estaba muy agitado, pues tocábamos esas campanitas y había pues, unos minutos de silencio, de meditación, de conexión con una misma, ¿no? Y como que volvíamos otra vez al corazón y al cuerpo y bueno, las cosas fluían. Entonces, en función de eso, del grupo en el que estéis, es interesante, aparte de establecer todos esos acuerdos que mencionaba antes, pues también tener unas herramientas comunes que ayuden al grupo a comunicarse mejor, ¿no? ¿Y qué más? Yo creo que, como decía hoy, va a ser un poquito más breve. Bueno, en algún momento yo creo que aquí en estos vídeos no lo he mencionado, pero en el podcast sí. Mi visión, no sé si es porque tengo la luna en Acuario, entonces creo mucho en el colectivo. Mi visión con este proyecto, en realidad, Renacer es un programa dentro de un proyecto mucho más grande que se llama el Club de las Mujeres Poderosas. El podcast de YouTube se llama así. Y la visión es crear una comunidad de mujeres que se puedan apoyar unas a otras. Por lo que decía antes, porque a veces es difícil encontrar en nuestro entorno personas que estén pasando por situaciones similares y donde nosotras podamos, bueno, pues hablar, comunicarnos, decir cómo nos sentimos y a la vez también cuando ya hemos superado a lo mejor ese bache, nosotras poder apoyar a otras personas. O incluso aunque estemos las dos o varias personas en ese bache, nos podemos apoyar. Entonces, yo sí creo en el colectivo, siempre lo he creído. Entonces, la visión de mi proyecto es eso, es una comunidad de mujeres que se apoyan en su crecimiento, en su transformación, independientemente en la fase en la que estén. Eso también podéis volver al reto del otro día donde hablaba de las nuevas prácticas y las diferentes fases. Cuento esto porque en esa visión de ese club de las mujeres poderosas, pues yo misma, ¿no? Como que he sacado como un decálogo de lo que para mí son como los acuerdos de ese club, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con cosas de las que he compartido hoy. Lo podéis ver en mi web, al final de la web, juliaramospuente.com. Allí también podéis acceder a la formación, al programa Renacer, que empezará el 5 de